meses del inicio del coronavirus, hemos podido identificar cómo el oro tuvo un incremento en su precio muy fuerte. Perdón, no tanto en términos porcentuales, porque porcentualmente el oro no es que dé la mejor rentabilidad, pero en términos absolutos o de dinero, podemos ver cómo desde marzo de este año hasta el día de hoy el precio ha subido aproximadamente unos $500, desde los 1450 y actualmente estamos en los 1942, 1950 aproximadamente. O sea que es una muy buena subida, un muy buen movimiento, que me permite precisamente identificar lo que ha sucedido durante todos estos meses con la pandemia del coronavirus. ¿Qué es interesante en estos momentos? En estos momentos, si nosotros vemos el gráfico, voy a irme a un gráfico mensual, el precio máximo del oro en el año 2011 fue de $1920.70 la onza. ¿Qué pasó? En los últimos meses el precio superó ese máximo histórico. El mes siguiente o el mes anterior el precio tuvo un máximo de los 2075.11 dólares la onza, y a partir de ese momento el precio cayó. La vela del mes anterior fue una vela de indecisión, mechas en ambos lados, cuerpo pequeño, y este mes que estamos en estos momentos, mediados del mes, vemos esta vela que todavía me muestra un poco de indecisión, no se sabe el precio qué va a hacer o qué quiere hacer. Un punto muy importante a tener presente es que mientras el precio no rompa los 1920, que fue su máximo histórico anterior, lo cual se me convierte en una zona de soporte importante, pues no veríamos unas caídas más fuertes en este activo. Si seguimos hablando que la pandemia no ha terminado, que inclusive se proyecta y se pronostica que para finales del año la situación empeore más, ya que como las economías se empezaron a abrir, los países empezaron a abrir y a relajar todas las restricciones, ya se ha empezado a ver y a evidenciar en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes, un incremento demasiado significativo en el número de casos. No tanto en el número de muertes, ya que precisamente durante este tiempo los países se vinieron preparando, tanto en temas sanitarios, en temas médicos, en ampliación de su capacidad sanitaria. Entonces no tanto se han incrementado los muertos, pero el número de casos sí ha incrementado, inclusive en muchos de los países se han marcado nuevos récords de nuevos casos diarios durante las últimas semanas. Entonces mientras esto no suceda, mientras no se pueda controlar, pues todavía seguimos teniendo todo este riesgo de la pandemia, por lo cual me puede significar mayores movimientos al alza en el precio del oro. Como vemos acá, las medias móviles nos sirven a nosotros como soportes dinámicos. En este caso, si pueden ver el lado izquierdo donde tengo como la cruz que señalo el gráfico, vemos como las medias móviles, en este caso la azul, que es la de 8 periodos, una media móvil exponencial, me actúa como soporte la mayoría de las veces. El precio cuando llega a esa línea vuelve e impulsa, y eventualmente el precio llega a su media móvil roja de 21 periodos, media móvil exponencial, también me sirve como soporte. Cuando la rompe a la baja, me sirve como resistencia, ambas medias móviles, hasta que nuevamente acá me generó este nuevo impulso al alza, después de superar esta zona, que había sido una zona de resistencia importante desde hace bastantes meses. ¿Qué pasa en este caso? En este caso el precio está demasiado extendido, demasiado alejado de sus medias móviles, por lo que eventualmente el precio buscará nuevamente llegar a su media móvil para, si la proyección a futuro es seguir subiendo, nuevamente encontrar otro impulso. En la teoría y en la práctica se puede ver mucho que cuando el precio se aleja de sus medias móviles, es muy probable que
nuevamente, antes de continuar con un nuevo impulso al alza, me regrese a esas medias móviles, me funcionen como soporte y nuevamente impulsen. Este gráfico es un gráfico mensual, obviamente podrían pasar varios meses para que esto suceda, o de pronto una caída muy fuerte para nuevamente continuar con un impulso al alza. El día de ayer o el día de hoy en Australia en la mañana salieron los comentarios del FOMC, que es un comunicado que ofrece la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde se habla de qué decisiones o cómo fue el consenso para la toma de decisiones en Estados Unidos, cómo ven la economía en el corto, el mediano y largo plazo. Y de acuerdo a todos estos comunicados y a estos comités, podemos determinar cómo ven Estados Unidos la economía. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, sigue moviendo mucho de toda la economía a nivel mundial, por más de que China haya resurgido, por más de que hayan otros países. Estados Unidos al día de hoy sigue siendo el país número uno tema económico, por lo cual lo que suceda en Estados Unidos me va a afectar mucho de lo que sucede a nivel mundial. Entonces el día de hoy en las en el comité o en el comunicado que sacaron de ese comité, comentaban de diferentes, pues como una visión moderada en lo que puede pasar a futuro. Unas de las proyecciones las mejoraron a como estaban ahora hace 3 meses, en junio, pero en términos generales comentaban que la economía no se iba a recuperar o no se iba a llegar a los niveles que la Reserva Federal está esperando para la economía de Estados Unidos, por lo menos hasta el 2023, y que esto significaba que de pronto lo más seguro, la probabilidad más alta era que no se tomaran decisiones o no se movieran las tasas de interés en Estados Unidos por lo menos hasta el 2023. ¿Qué significa esto? Significa que no están viendo la economía bien, saben que es un tiempo largo que va a tomar volver a recuperar todo lo que se ha perdido con estos meses de pandemia y todo lo que ha conllevado el tema pues de la pandemia del coronavirus, y que va a tomar mucho tiempo en volver a recuperar todo este camino que ya se había ganado. Esto da una señal precisamente de que como las cosas no están bien, de que está más complejo de lo que muchas personas quieren hacerlo ver, pues va a seguir siendo un tema importante la incertidumbre, la economía, todo lo que pueda conllevar en los futuros movimientos o tomas de decisiones de los bancos centrales para precisamente incentivar las economías de todos sus países. Por consiguiente, es una buena oportunidad para seguir viendo el oro al alza. Temas de incertidumbre, temas de inseguridad. La historia nos ha mostrado que en épocas de incertidumbre, de crisis, hay muchos factores que pueden afectar precisamente tanto geopolíticamente como el tema económico. Entonces todo esto hace que el oro eh, nos pueda seguir dando señales al alza. Vamos a mostrar aquí con un Fibonacci mensual. Ya sabemos que hay ciertos niveles que nosotros utilizamos para nuestros análisis. Veíamos como este impulso mensual, el precio me hace un retroceso al 61.8 y nuevamente aquí vuelve, impulsa, me genera este nuevo impulso al alza. Ya sabemos que uno de nuestros objetivos o nuestras tomas de beneficios está en el menos 27, aproximadamente el menos 27 en este caso. Si tomamos un gráfico mensual son los 2255. No es un nivel muy alejado de lo que está actualmente. Si vemos todo este impulso al alza, pues esto que le falta es casi un tercio de lo que ya subió. Entonces no es un nivel muy descabellado en el que podríamos ver en los próximos meses el precio del oro. Eso sí, luego de esta subida de tanta fuerza, es probable, como vemos acá, una consolidación, pronto un retroceso antes de que el precio nuevamente tome un movimiento pues a esos niveles.
Ya entrando a materia de nuestro análisis actual, si vemos el gráfico diario, el precio tiene una formación gráfica tipo triángulo. Ya sabemos que la formación tipo triángulo muchas veces, la mayoría de las veces, nos muestra como lo vemos como un patrón de continuación. Si tenemos una tendencia alcista, este patrón gráfico me podría estar mostrando señales de que eventualmente cuando finalice esta consolidación el precio continuaría al alza. Obviamente tenemos que esperar que el precio rompa con fuerza para poder confirmar ese nuevo impulso. Entonces en este caso es más que todo como en el gráfico diario esperar ese rompimiento hacia alguno de los dos lados. Vemos en esa parte de los 1920 que fue su máximo histórico anterior, como el precio me ha encontrado soporte, mechas siempre en la parte baja cuando el precio toca esta zona. Nuevamente acá dejándome velas de indecisión, velas tipo martillo. Pero ahora último, cuando el precio llega a esta parte alta, me empieza a cambiar de tipo de configuración de velas. En este caso Shooting Star, velas bajistas, por lo cual todavía en el gráfico diario el precio no me ha dado ninguna señal para yo entrar al mercado. En esta zona el precio me muestra compra, en esta zona el precio me muestra venta, por lo cual que necesitamos nosotros tener paciencia para poder confirmar hacia qué lado el precio va a romper. Ya sabemos que una de las virtudes más importantes del trading es la paciencia, no apresurarnos, porque cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas y llevadas por la emoción, por el ego, por las ganas de estar operando todos los días, por las ganas de tener plata diaria, por las ganas de simplemente practicar lo que queramos, muchas veces esto nos lleva a tomar decisiones apresuradas que eventualmente pueda que entonces aquí entremos en venta porque veamos una vela bajista y que de pronto eventualmente en un futuro el precio sí caiga y sea una muy buena operación, un muy buen análisis, ya que estamos viendo aquí una resistencia, pero pueda que antes de eso el precio vuelva y suba para luego caer con mayor fuerza, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que tener paciencia para encontrar el momento adecuado y encontrar la señal adecuada para entrar al mercado. Ya habiendo visto el oro, vamos a pasar a la plata, muy similar a lo que está sucediendo en el oro. También tenemos un triángulo, el precio es cuando llega a la parte baja, soporta, cuando llega a la parte alta me genera una resistencia. Vemos como aquí las medias móviles en este gráfico diario me vienen actuando como soportes y actualmente si acercamos a cómo está el precio en estos momentos, el precio me viene soportando, o la media móvil de 21 periodos me viene soportando el precio. Aparte en este punto el precio me lo viene soportando la media móvil, también me lo viene soportando esta parte baja del triángulo, por lo cual podríamos mirar o podríamos identificar si al final ese patrón nos va a seguir actuando como triángulo en este caso y ver un nuevo impulso al alza. También, como les digo, al igual que el oro, es importante esperar un rompimiento con fuerza de este patrón para identificar hacia qué lado nos va a mostrar su nuevo movimiento. Tenemos una línea aquí de tendencia alcista, acá se aceleró el precio muy fuerte. Si rompe a la baja, una buena zona para nosotros buscar take profit si entramos en venta sería que el precio llegue nuevamente hasta la línea de tendencia. Y al igual que el oro, vemos este metal con proyección alcista futuro nuevamente en esa línea de tendencia, buscar entradas en compra. Si no, el precio de la plata tiene una particularidad que, a diferencia del oro, el precio de la plata no ha vuelto a llegar a su máximo histórico. Máximo histórico de la plata está alrededor de los $50 la onza.
está alrededor de $49.76 la onza, más o menos sobre esa zona, y se espera que en un futuro el precio nuevamente llegue a estos máximos históricos. La plata como tal tiene un valor mucho menor al oro. El oro es más especulativo, pero si hablamos en uso y en funcionalidad, la plata, el metal, la plata se utiliza en muchas más cosas a nivel industrial de lo que se puede utilizar el oro. O sea que igual la plata sigue siendo un activo muy muy importante. Si vemos este gráfico mensual, entonces el precio lleva varios meses subiendo con muchísima fuerza. Luego de encontrarme soporte sobre esta parte, sobre esta zona, que ya había sido soporte anteriormente muchas veces, nuevamente me encuentra soporte y empieza a subir con mucha fuerza. Otra zona importante acá es esta zona, en la cual el precio se encuentra actualmente, zona de soportes, gráfico mensual. Acá el precio llega hasta esta zona precisamente y aquí me encuentra o me empieza a mostrar esta zona o esta entrada de vendedores o esta zona de indecisión. Todavía precisamente debemos esperar a que nos muestre si va a caer. Miren que aquí también está muy extendido el precio, muy alejado de sus medias móviles. Si va a caer antes de continuar con su movimiento al alza. Entonces es importante tener en cuenta estos movimientos en estos dos metales para poder identificar qué nos muestra el precio. Estos metales son mucho más complejos de operar porque mueven mucha más cantidad de pips de lo que puede mover un par normal. Ustedes ven acá este movimiento de acá hasta acá arriba en gráfico diario, desde el 17 de julio hasta el 7 de agosto, más o menos 15 días, el precio pasó de $19 a $29. Esos son más de 1000 pips aproximadamente. O sea que cualquier movimiento de este precio genera, o de estos metales, igual que el oro, generan movimientos muy fuertes de muchísimos pips. Entonces normalmente deberíamos entrar con operaciones o con lotajes mucho más pequeños. No es lo mismo buscar 100 pips en el euro, en el euro dólar, que es un movimiento normal en un día, por ejemplo en este precio. Si vemos esta vela grande bajista, en un solo día el precio cayó de 29 le alcanzó a llegar a 24, son más de 500 pips en un solo día, ¿cierto? Entonces esto genera que tengamos que tener mucho más cuidado en nuestra gestión de riesgo al momento de operar estos dos activos. Entonces espero les sirva bastante. Cualquier comentario, con gusto me escriben. Chao, chao.